docentes, te ha tocado estar con tu niño en casa, y vamos a hablar del tema de las aulas vacías. Por eso acudimos a Paula Insani, ella que nos respondió muy amablemente, tiene toda la predisposición para conversar con nosotros, es parte del grupo Padres Organizados de la provincia de Entre Ríos y está en contacto telefónico con nosotros para contarnos sobre esta ONG, Padres Organizados de Entre Ríos, la posición que tienen respecto a los chicos fuera del aula. Vamos a contar al respecto, ellos que nacieron allá por la pandemia y antes hemos conversado en varias oportunidades también con esta ONG. Está Paula Insani, como te decía, en contacto telefónico con nosotros. Paula, te mando un abrazo grande, soy Gino, estamos en Diamante FM. Un abrazo, buen día. Hola Gino, buenos días a toda la audiencia en esta mañana tan fría. Sí, Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos por tu tiempo. Primero, sos diamantina, tuviste un tiempo acá en Diamante, también ahora en Colón, ¿no? Pero me contaste que tenés un pasado en Diamante. Sí, claro, yo me crié en Diamante, viví desde muy chiquitita ya, hasta que me fui a estudiar. Bien. Así que todavía tengo familia allá, así que voy seguido. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, gracias por tu buena onda y conectarte un poquito con Diamante también, ¿eh? Ahora en Colón me decías, ¿no? Sí, ahora vivo en Colón. Formás parte de la ONG Padres Organizados de Entre Ríos. Quiero que me cuentes, para quien no conoce, el trabajo que vienen realizando, o quiénes son, cómo surgió esta iniciativa y qué es lo que reclama o la bandera que lleva adelante Padres Organizados. Mira, Padres Organizados es una red federal, no somos una ONG, no tenemos personería jurídica, somos una red de familias que nos empezamos a juntar en el 2020 para pedir que abrieran las escuelas. El camino fue muy largo, trabajamos durante mucho tiempo, estamos en 21 distritos en todo el país, reclamando esto, mostrando con información de calidad que la escuela abierta no era un riesgo. Y después, fuimos, una vez que las escuelas estuvieron abiertas, fuimos tratando de trabajar sobre la mejora en las condiciones en las que los chicos iban a la escuela. Ustedes recuerden que durante mucho tiempo los chicos, incluso los de jardín de infantil y primer grado, tenían que ir con barbijo y estaban aprendiendo a leer, lo que eso impactaba enormemente en su desarrollo. Y ahí fuimos avanzando y lo que pensamos que iba a ser un tiempo limitado siguió, y hoy estamos trabajando muy fuertemente en esto de garantizar los 180 días de clase, en que trabajemos con métodos de enseñanza avalados por la ciencia, que trabajemos con la calidad educativa, pero particularmente y sobre todo es que se respete el derecho de los niños a la educación, que es algo que venimos vapuleando desde hace muchos años, pero desde, entendemos nosotros, de la pandemia se ha profundizado. Bien. En la semana pasada, puntualmente, y se estaba estimando para esta semana, pero bueno, hubo una conciliación obligatoria, los chicos no fueron a la escuela, estuvieron en casa. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Qué pensás? Porque ustedes tienen un lema, es que la educación se defiende, pero no se defiende con las aulas vacías, ¿no es cierto? A ver, lo que nosotros creemos es que en Entre Ríos la situación es distinta en distintas provincias. Por ejemplo, Neuquén lleva más de 30 días de pérdida de clase, de continuos, días laborables, días hábiles. Tenemos provincias como Río Negro que están en situaciones peores, algunas que están en situaciones mejores. Entre Ríos lleva más de medio mes de días de clase perdidos, por distintos motivos, no solo el paro. Pero además, si a eso le sumamos las horas de clase perdidas, nuestros estudiantes no logran tener 5 días a la semana completos. Eso tiene un impacto enorme, no solamente en la calidad educativa, sino también la escuela no solo genera conocimientos, sino que también genera habilidades. Esta idea de levantarse todos los días, tener responsabilidad, tener una responsabilidad con el propio crecimiento personal y el desarrollo, empieza a complejizarse de una manera enorme las posibilidades de darle herramientas a los chicos para que se hagan un futuro en su vida adulta. Si nosotros creemos que cada día cuenta, el lema de Padres Organizados cuando estábamos en pandemia eran todos los chicos, todos los días, todas las escuelas. Y hoy lo que nosotros sostenemos es que la escuela se defiende con las aulas, con los chicos estudiando y aprendiendo. ¿Por qué? Porque hoy una aula vacía genera mayor desigualdad social, tenés una brecha cada vez más creciente entre lo que es la escuela pública y la escuela privada,
Y no tenemos que olvidarnos que es la educación la herramienta con la que formamos el talento humano que va a ser capaz de generar desarrollo en nuestra provincia y en nuestro país. Con las aulas vacías lo único que generamos son, primero, reproducción de los círculos de la pobreza y segundo, una falta de aprendizaje enorme. Vos sos muy jovencito, pero los que somos más grandes nos acordamos que la Carpa Blanca fue un hito en la lucha por la educación pública. Ahí estábamos todos peleando por una educación pública de calidad. En el traspaso de los años, la forma del paro, de manera recurrente, se empezó a instalar como normal, y lo que nosotros vemos después de 20 años de ese hito es que los paros no lograron ni una mejora en el mediano y en el largo plazo, ni en las condiciones laborales de los docentes, ni en las formas que se da, que tiene la escuela de mejor calidad de educativa, ni en las condiciones edilicias. No ha habido ninguna, en la medida de fuerza del paro que implique pérdida de días de clase, no ha generado ningún cambio concreto, trascendente y de largo plazo. No podemos seguir haciendo lo mismo porque los costos son altísimos. Claro, te entiendo. Ahora, ¿cuál pensás vos que es la manera que tienen por ahí los docentes? Bueno, ¿qué pensás vos y qué piensan desde padres organizados, ¿no? Que tienen los docentes hoy de reclamar. Digo, porque nombrabas primero el salario, ¿no? El salario digno, pero también hay una multicausalidad, ¿no? Como la infraestructura, los contenidos. También el docente pone mucho dinero para educar en muchas ocasiones porque el material no se le provee, ¿no es cierto? A ver, hay una diferencia. Nosotros desde Padres Organizados defendemos a los chicos que son los que no tienen voz. La diferencia más grande entre un chico y un adulto, y en este caso en particular un docente, es que el docente es un ciudadano activo, tiene la capacidad de peticionar ante las autoridades, de elegirlas, de organizarse y tiene sindicatos que los defiendan. Los chicos solo cuentan con la defensora de la niñez, adolescencia y familia que está en Buenos Aires, que tiene capacidad de litigar en todo el territorio nacional y que no ha tomado una sola medida por los chicos. Que de hecho nos hemos juntado muchas veces con ella y estamos, en verdad creemos que es uno de los funcionarios que han incumplido de una manera atroz su función pública. Los chicos no tienen más que eso y nos tienen a nosotros. Entonces nosotros tenemos que defender su derecho a la educación y los docentes, por supuesto que tienen que pelear por las condiciones laborales, eso no se discute, pero tenemos que encontrar la forma en que los costos de ese reclamo no lo paguen la población más vulnerable. Y acá, si vos me permitís hacer una extensión, es importante recordar que tenemos que primero respetar las reglas de la convivencia democrática. Hay una situación muy asimétrica de poder entre un docente y un estudiante. Yo soy profesora en la facultad y nosotros lo vemos siempre, tenemos que ejercer esta asimetría de poder con mucha responsabilidad. Lo que hemos visto durante la semana pasada, la verdad es que está muy al borde de romper algunas cuestiones éticas básicas. Hemos visto que el docente en el aula manda encuestas a los padres para preguntarles quién apoya, quién no apoya. Esto no está bien, porque en realidad es falsa la dicotomía. Si vos me preguntás, yo te podría afirmar con los ojos cerrados que el 90% en este país cree mucho en la escuela, cree mucho en la educación. ¿Sabes cómo lo vemos? Con familias a lo largo y a lo ancho del país que invierten lo que no tienen en tratar de mandar a su hijo a la mejor escuela posible. La educación todavía nos importa, a todos nos importa. Decir que por ahí creemos que la forma de protesta no es sacando a los chicos de las aulas, no es estar en contra de la educación. Es la necesidad de pensar nuevas formas que aparte generen mejores resultados, porque esto tampoco ha generado buenos resultados. Y además también contribuye al desprestigio de una profesión que hizo grande este país. La Argentina pasó de ser una nada a ser un país próspero con maestras en las aulas, y es la profesión que es talento humano, que es el docente, formando talento humano, que es el estudiante. Y ese estudiante y las herramientas que como sociedad le demos
para hacerse de un futuro es el protagonista de ese proceso educativo. Eso nos parece a nosotros desde Padres Organizados que es importante recordar. El protagonista del proceso educativo es el estudiante y las formas que busquemos para mejorarlo, incluso si tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ser no olvidándose que el protagonista es el chico. Bien. Estamos hablando con Paula Insani. Ella es de la organización de Padres Organizados de Entre Ríos, expresando su posición de las aulas vacías, de los chicos tienen que estar en las aulas, y esto es uno de los puntos más importantes que queremos destacar de esta conversación. Ni hablar, Paula, de los números que arrojan, de las estadísticas que arroja este tipo de consecuencias a lo largo de los años. Vos me decías que desde hace 20 años más o menos que se está trabajando en el reclamo, donde la presión, digamos, es la forma de derecho por ahí para algunos gremios, con las aulas vacías, pero esto también trae consecuencia a lo largo de la historia, ¿no es cierto? ¿A esto a qué voy? Al tema de los chicos que terminan por ahí su escolaridad obligatoria sin entender algunas cosas, algunos con falta de capacidad para la lectura, para la comprensión, ¿no es cierto? A ver, en principio no es responsabilidad del docente la tragedia educativa o la catástrofe educativa en la que vivimos, y los gremios son un elemento que contribuyeron muy fuertemente a esta crisis educativa, pero por supuesto que no es el único, porque acá también hay una responsabilidad gubernamental de la que no nos tenemos que olvidar. Ahora, nosotros tenemos en Argentina y Entre Ríos está por debajo de la media nacional, o sea que de estos datos estamos un poquito peor, que es la mitad de los chicos terminan su escolaridad obligatoria, es decir, sus años de cursado según dicta la ley, sin entender lo que leen. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos son capaces de leer y no logran salir de la lectura monosilábica para poder interpretar cuál fue el texto que leyeron. Vos le preguntás qué leyeron y no lo saben. Pero además tenemos que el 70% termina su escolaridad obligatoria sin hacer cálculo matemático básico como despejar la regla de 3 simple. ¿Cómo esos chicos van a poder insertarse en el mundo laboral y en un mundo laboral que cada vez requiere más profesionalización y más conocimiento? Claro. O sea, la necesidad de ponerle un freno desde cada uno de los sectores, y esto incluye a los gremios docentes, que están sentados o estuvieron sentados con una participación muy activa en el Consejo Federal de Educación, tomando decisiones sobre las currículas educativas que hoy hacen que en la Argentina se aprenda a leer y a escribir con un método que no está validado científicamente y que genera estos resultados, pero también con gobiernos que no toman la decisión de generar políticas públicas de mediano y largo plazo. Y también con nosotros, con la ciudadanía, que tenemos que mostrar que la educación nos importa y que es prioridad. Porque nosotros vemos en cada campaña electoral, vos vas a ver que todos los partidos políticos te hablan de educación, que vamos a mejorar la educación, que la educación es prioridad, terminan siendo eslóganes vacíos, y nosotros necesitamos que los gobiernos y los tomadores de decisión, y ahí entran también cada uno de nuestros legisladores, el vecino ese que es diputado, que es senador, al que le podemos ir a golpear la puerta y decir, che, mira, ¿qué vamos a hacer con la escuela? Que entiendan que hay que hacer modificaciones profundas y de largo plazo. Porque la verdad es que cada año que pasa, en Argentina hay alrededor de 800.000 estudiantes que ingresan a primer grado y van a terminar ese primer grado sin saber leer. Y un chico que termina primer grado sin saber leer empieza a tener pérdidas de aprendizaje a partir del segundo grado. Y esto se traslada a toda su carrera académica. Y está cada vez peor. Entonces, tenemos que cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. A ver, no se trata de señalar con el dedo y buscar culpables, sino de decir, bueno, a ver, cortemos hasta acá. Las formas que nos llevaron, las formas que usamos hasta este momento nos llevaron hasta acá. Si queremos otros resultados hay que hacer otra cosa. Ni hablar, ni hablar. Paula, ¿y el proyecto de las escuelas que estén abiertas durante los paros, cómo lo tomaron, cómo lo viven, este servicio estratégico esencial? ¿Cómo lo viven ustedes? Nosotros desde Padres Organizados venimos diciendo desde el año pasado, donde presentamos en un congreso que nos invitaron, allá por agosto, si no me equivoco, en Córdoba, planteamos 6 puntos básicos mínimos, lo mínimo indispensable,
para mejorar, para empezar a revertir esta crisis educativa. Entre ellos estaba la esencialidad. Pero en realidad creemos que es un parche, porque si las cosas funcionaran como deberían funcionar, la esencialidad no sería necesaria, ¿sí? Si los docentes estuvieran en el aula, si los costos de no ir no serían tan baratos, las cosas tendrían que funcionar mejor. Pero además, sí, y fundamentalmente esto, los adultos entendiéramos que tenemos un compromiso intergeneracional de cuidado con la infancia, no sería necesario que estemos reclamando de que los adultos cumplamos con nuestra obligación. Nosotros creemos que es importante la esencialidad para empezar a cambiar, para empezar a mover la rueda en un sentido contrario. Ahora, esto no es ni suficiente ni la situación ideal. Digamos, con esto no vamos a resolver los problemas de la escuela. Es un paso hacia un sentido distinto, pero no resuelve los problemas de la escuela, y hay muchas dudas también al respecto, porque todavía necesitamos que se aclaren algunas cosas, como por ejemplo cómo se van a cubrir esas guardias, cómo se van a garantizar los días de clase. Digamos, hay algunas dudas, pero creemos que es un paso en un sentido distinto. Bien, bien. Paula, ¿qué le decís a un padre de que los está escuchando, que te está escuchando atentamente, que está atento a lo que estás diciendo? Y aparte, en Diamante, ¿tienen representante ustedes o esto van por es una organización provincial que va nucleando distintas personas a lo largo y ancho de la provincia? ¿Cómo es? Ya, nosotros estamos, digamos, vos te interesa la educación, nos escribís y te empezás a sumar. Tenemos 3 valores básicos que cualquiera que ingresa a Padres Organizados tiene que respetar, que es el primero y el fundamental es dar información siempre de calidad y validada. O sea, nosotros no podemos difundir nada que no esté validado y que no tenga validez científica. Eso fue muy fuerte, muy importante, sobre todo en la pandemia, donde había mucha desinformación. La segunda es un respeto absoluto y un apego inquebrantable a las reglas de la convivencia democrática. Vos no vas a ver a Padres Organizados cortando calle, ni insultando, ni haciendo scratches, porque creemos que hay que hacer escuela en cada una de las cosas que nos llevan. Y la tercera es que somos federales. Entonces, cualquier ciudad, chiquita o grande, tiene la misma representación. Cualquier provincia, chiquita o grande, tiene la misma representación. Si son capaces de acordar con estos valores, están más que bienvenidos a Padres Organizados. Es importante aclarar que nosotros no tenemos la pretensión, ni es nuestro objetivo representar a la totalidad de los padres. Somos padres que creemos en esto y que creemos en estos valores, pero no necesariamente somos los únicos, ni está bueno que seamos los únicos, digamos. Los padres somos una categoría muy abstracta y diversa. Al papá y a la mamá que están escuchando, o al abuelo, o al tutor, o a la persona encargada de un chico, lo primero que le decimos es que recordemos que nuestra primera responsabilidad como tutores es llevarlos a la escuela, porque el ausentismo estudiantil también es una variable importante. Nosotros tenemos que llevar a nuestros chicos a las aulas, tenemos que llevarlos a la escuela y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que los chicos cumplan con su responsabilidad, que es hacer la tarea y tener las cosas al día. Esa es nuestra primera responsabilidad. La segunda es, no tengan miedo porque vivimos en democracia. Entonces, si hay algo que no está bien, podemos decir cualquier cosa si se dice con respeto. Acerquémonos a la escuela, digamos que no estamos de acuerdo, planteemos las cosas con mucho respeto y apego a la norma en la vida de democracia. Y la tercera es, exijamos a nuestros representantes que la educación sea prioritaria. Pongamos agenda pública, hablemos de la escuela, hablemos de educación. Es importante que cada uno de nosotros tenga un comentario que hacer sobre la escuela, que forme parte de nuestra conversación. Sabemos que estamos en una situación difícil, que siempre en la Argentina la economía se lleva gran parte del protagonismo, pero necesitamos empujar la educación en la agenda pública para que sea importante para los tomadores de decisiones, pero también para que los gobiernos que no lleven adelante acciones que tengan que ver con la mejora educativa tengan un costo político. Hoy no tienen costo de hacer o no hacer. Entonces tenemos que también nosotros como ciudadanos poder empezar a cambiar eso. Así que a los papás les digo, primero
cumplamos con nuestra obligación de llevar a los chicos a las escuelas y que no seamos nosotros los que dejan las escuelas vacías. Bien. La segunda es, hablemos. Si hay un docente que manda una encuesta y ustedes se sienten presionados y dicen, no, yo no quiero mandarlo porque no vaya a hacer cosa que... No, eso no nos va a llevar a ningún buen lugar. Hablemos con esos docentes porque en el 90% de los casos no lo hacen con mala intención. Entonces hablemos, seamos adultos y responsables y respetuosos. Y la tercera, armemos agenda pública respecto a la educación. Y la agenda pública se arma hablando. Habla con tu vecino, habla con el remisero, habla con el kiosquero, habla con el diputado cuando te lo crucé en la calle. Hablemos sobre escuela. Paula, un placer conversar con vos. Nos dejan acá mensajes, dice, muy interesante recordar las responsabilidades, hablar de educación más allá de los paros. Los problemas de educación no son solo los paros, dice, y lo de la responsabilidad de llevar a los chicos a la escuela es fundamental. Hoy en día, y esto pasa muchísimo, dice, amanece nublado y falta totalmente, saben que se pueden reincorporar y que el Estado en algún momento los deja pasar de año igual, y esto pasa, ¿no? Sí, y ahí también hay una complejidad, que es, siempre es lo mismo, si el costo de no ir es muy barato, si hace frío no vamos, si llueve no vamos, tiene que importar cada día, a ver, cada día cuenta en la educación de un chico. Y está bien, es cierto, ustedes me dirán, bueno, sobre todo en la secundaria nos pasa mucho esto, dice, si perdés un día no pasa nada. Bueno, vayamos y empecemos a reclamar para que cuando no vayamos un día importe. Pero tenemos que empezar por algún lado. Si empezamos por esperar que las condiciones sean ideales, no vamos a transformar nada. Entonces, cada uno cumplamos con nuestra obligación. Los chicos en las aulas, esa es responsabilidad de los padres. Los chicos en las aulas con la responsabilidad que al docente le cabe. Y los chicos en las aulas con la responsabilidad que a los gobiernos le cabe. Paula, un placer conversar con vos. Si alguien quiere comunicarse con padres organizados o formar parte con los puntos importantes que destacabas hoy, ¿cómo los encuentran? ¿Cómo pueden comunicarse con vos, con el equipo? En nuestras redes tenemos Instagram de Padres Organizados Entre Ríos, que es Padres Organizados Entre Ríos, lo mismo en Facebook, y Padres Entre Ríos en Twitter. Si no, pueden contactarse con nuestras redes de Padres Organizados Federal, que también ahí cualquier cosa, si no nos encuentran en Padres Organizados Entre Ríos, ellos después nos derivan. Nos dejan un mensaje, nos pueden contar, es importante para nosotros, es sumamente importante que nos cuenten lo que pasa en cada escuela. Nosotros somos voluntarios, no trabajamos de esto, tenemos el tiempo limitado como cualquier persona que trabaja y no podemos salir a recorrer. Entonces, si nos cuentan qué pasa en la escuela, el año pasado hicimos una campaña para mostrar las condiciones de edilicia de las escuelas y la gente nos mandaba la foto de su aula, de su escuela. Sí, para nosotros es sumamente importante. Entonces, si no dicen, no, yo no quiero participar porque no tengo más tiempo, bueno, lo único que necesitamos es que nos cuente qué pasa en su escuela. Que nos cuenten cuando no hay un día de clase, que nos cuenten cómo está la condición edilicia, que nos cuenten. Y así vamos conociendo mejor lo que pasa en toda la provincia. Bien. Paula, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, en serio. Muchísimas gracias a ustedes. Que sigas muy bien. Adiós. Igualmente, hasta luego. Chao, chao, chao. Paula Insani, ella representa, es parte del grupo Padres Organizados de Entre Ríos. Y una conclusión interesante, todo lo que nos va dejando aquí, dando su opinión del fenómeno de la jornada, de esta semana, de estos meses, donde los padres de distintos cursos y escuelas decidieron no enviar a sus hijos a clases y hay una gran manifestación importante desde la ONG o esta organización de Padres Organizados Entre Ríos. Y conversamos con ella. Todo lo vas a ver en Diamante FM.